Hola a todos y a todas otra vez. De nuevo estamos con una nueva entrevista. Esta vez con Kim Soler. Como sabéis, estamos en el contexto de la formación de instructores de Mindfulness y hoy tenemos la suerte de contar con él y de que nos regale también unos minutitos para extraer un poquito de su experiencia y su sabiduría. Por contextualizaros un poco a Kim, él es psicólogo clínico adjunto a la unidad de trastorno límite de la personalidad y al Hospital de Día de Trastornos de la Conducta Alimentaria en el Servicio de Psiquiatría del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. En el ámbito del trastorno límite de la personalidad, es terapeuta en terapia dialéctica conductual, formación en mindfulness, en programas organizados por el Center for Mindfulness Research and Practice en la Universidad de Bangor, doctor en psicología por la UAB, presentada la tesis Aplicación de la terapia dialéctica conductual grupal en el trastorno límite de la personalidad y profesor titular en el máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. Bueno, casi nada, ¿no? O sea que tenemos la suerte de disfrutar de él unos minutitos. Gracias. De nada. Kim, muchas gracias. Bueno, lo primero, en el contexto en el que estamos, lo primero que seguro que a la gente le interesa escuchar tu opinión es acerca de esto que cada vez se está escuchando más, ¿no? Dentro del contexto del movimiento mindfulness y demás, de la aceptación. ¿La aceptación qué es? Bueno, la aceptación tiene que ver en el ámbito del mindfulness, ¿no?, con la actitud, ¿no? Podríamos diferenciar, ¿no?, dos componentes que tradicionalmente se diferencian en el mindfulness. Por un lado, la parte atencional, Sí. el control de la atención y el entrenamiento de la atención, y por otro lado, la actitud. Sí. Es en esa actitud donde está el componente de la aceptación. Cuando la gente habla de no oposición, de no juzgar, Sí. estamos hablando a ese nivel, ¿no? Estamos hablando del nivel de cualidad, ¿no? La cualidad en la práctica. La aceptación es eso del mindfulness. Hay mucha gente al respecto, cuando hablamos a veces de aceptación, hay mucha gente que interpreta y que se resiste al término aceptación porque interpreta que aceptar es me resigno, no peleo, no lucho, no hago nada, no, es como pasividad. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre aceptación y resignación? Bueno, y es cierto que resignación es pasividad, en eso es cierto, pero aceptación no es pasividad. Digamos, hay una diferencia entre resignar y aceptar, y el aspecto fundamental es que en resignación la gente hace menos de lo que podría hacer. Aceptación no es no hacer, es hacer lo justo. Es tocar las variables que influyen sobre un problema, pero una vez se ha hecho eso, se acepta el resto. Cuando dices lo justo, hacer lo justo, sí. Podríamos decir también hacer lo máximo que está en lo máximo que yo podría hacer. Es lo máximo que te puedes hacer, pero en relación, el aspecto fundamental es la eficacia. Es hacer lo que resulta eficaz. Y no hacer lo que no resulta eficaz. No imponer a la realidad esfuerzos que la realidad no va a ser sensible a ellos. Con lo cual al final va a ser un gasto improductivo. Por eso, en el caso de la resignación, estamos hablando de una actitud pasiva, donde uno tira la toalla, y en el caso de la aceptación, nadie tira la toalla. Es activo. Es activo. Sí. Pero no pide cosas que no pueden ser. Este es un matiz muy importante. ¿Por qué le puede interesar a alguien mejorar su capacidad de aceptación? Porque muchos de los problemas que vas a tener no los vas a poder cambiar. Con lo cual hay muchos problemas en la vida que van a ser así a pesar de tu interés, a pesar de tu deseo, a pesar de tu voluntad. Con lo cual en esos problemas o aceptas o te complicas más la vida. La aceptación es necesaria y fundamental. Necesaria y fundamental porque hay cosas que no puedo garantizar que vayan a ser como yo quiero y que son importantes para mí. Con lo cual, mejorar la capacidad de aceptación tiene que ver también con mejorar el grado de bienestar de la persona en general en la vida. Sí, sin duda. Es importante, ¿no?, saber diferenciar, ¿no?, esto que decíamos, no todo se tiene que aceptar, pero lo que se tiene que aceptar, hace aceptación. Y cuando la gente hace aceptación sobre las cosas que tiene que aceptar, eso va asociado con menos sufrimiento. Es una forma de reducir el sufrimiento. ¿Cómo sé lo que tengo que aceptar y lo que no?
No es una ciencia exacta, no hay un manual, ¿no? Ni un listado. Depende del problema y depende de ti y depende del contexto, lo cual no es extrapolable. Y depende, como te decía, es muy contextual. Sí. Pero para mí la regla fundamental es que debes aceptar todo aquello en lo que, por mucho que te esfuerces, Sí. y esfuerzos en distintos sentidos, no se genera ningún resultado. Ajá. Esa es para mí una buena guía. ¿Cuál es la relación entre la capacidad de aceptación y la necesidad de control que tenemos los seres humanos? Bueno, es lo opuesto. La necesidad de control quiere decir que deseo influencia y actúo para conseguirla. Sí. Es lo opuesto a la aceptación. La aceptación es el otro extremo. La aceptación es precisamente el no deseo de influencia. Es decir, ok, no, esto está perfecto tal como es, a independencia de que me guste o no me guste. Ajá, entiendo. ¿Cómo se puede entrenar la capacidad de aceptación? Bueno, explicar qué es aceptación es más fácil que explicar cómo se hace aceptación. Y hay distintas prácticas, ¿no?, que te pueden ayudar. Hay una parte que es muy psicoeducativa, como estamos hablando, ¿no?, ahora, sí, que es entender bien, porque es importante entender qué es y qué no es. Si no, no puedes hacer aceptación. Eso facilita la aceptación mental. Pero la aceptación no únicamente es mental. Tiene que ser también emocional, física, si quieres decir, y tiene que ser también conductual. Hay distintos niveles. Cuando los tres niveles se actúa, es cuando se obtiene resultado. Cuando uno de ellos falla, la gente se queda estancada. Y también es importante entender que la aceptación no es... Hay mucha gente que utiliza la aceptación para conseguir lo mismo, o sea, que utiliza la aceptación para sufrir menos. Sí. Después ya no es aceptación. Y puedo utilizar la aceptación para no aceptar. ¿Vale? Como... acepto la ansiedad para conseguir no tener ansiedad. Oye, eso no es aceptación. No es pervertir, ¿no?, el sistema utilizando el término, solo el término y no lo que el término implica, ¿no? Con lo cual es sutil, ¿no?, a ese nivel. Sí. Bueno, básicamente eso. ¿Hay mucha evidencia científica al respecto del impacto que tiene la mejora en la capacidad de aceptación? No. O sea, es una cosa que es interesante, ¿no?, particularmente a mí me interesa mucho. Sí. Pero no hay mucha evidencia que separe la aceptación del mindfulness. Yo creo que es importante, porque la aceptación puede enseñarse al margen del mindfulness algunos aspectos de la aceptación que son más psicoeducativos y menos costosos, porque la parte psicoeducativa no requiere tanta práctica, ¿no? No hay algún movimiento actualmente en mindfulness del ámbito científico que precisamente se centra en estudiar la ecuanimidad, ¿no? La ecuanimidad ya es un concepto que es de actitud, ¿no?, que es muy cercano a aceptación. Pero a nivel de evidencia científica es por el momento escaso. Pero sí que hay evidencia en cuanto a que el entrenamiento en mindfulness mejora la capacidad de aceptación del individuo. Sí. ¿Hay mucha evidencia, eh? Sí, porque hay muchos cuestionarios, y todos los cuestionarios, no todos, pero la mayoría de cuestionarios evalúan componentes de la aceptación. Y lo que sí que se ve es que cuando uno entrena mindfulness, aunque sea en distintas disciplinas, ¿no?, MBSR, MBCT o terapia dialéctica, lo que sí que se observa muchas veces es que post-entrenamiento hay cambios a nivel de actitud, hay cambios a nivel de aceptación. ¿Cómo, la última pregunta ya, me te robo más minutos, pero ¿cómo ves el futuro de mindfulness en el campo de la salud aquí en nuestro país de aquí a los próximos 5 años? ¿Qué ves? Bueno, para entrar en el campo de la salud es importante que cualquier técnica o terapia o intervención, así más general, esté basada en la evidencia. Y mindfulness le veo buenas perspectivas porque acumula mucha evidencia científica cada vez más, ¿no? En los últimos 10 años ha hecho una trayectoria espectacular en este sentido, ¿no? Cada vez hay más estudios, buenos estudios aleatorizados, controlados, bien diseñados, que señalan efectividad de la intervención. No siempre, porque a veces también hay estudios donde no se observa diferencias significativas con otras intervenciones.
pero sea como sea, se acumula conocimiento, y para ir a salud mental, como el dinero es público, yo creo que es bueno que las intervenciones que tengan cabida dentro de la salud mental sean intervenciones que hayan demostrado a un nivel científico que funciona, te tiene que poner un criterio, y porque el dinero es de todos, ¿no? Y ese me parece un criterio, o el criterio, no diría que el mejor, pero al que le veo menos pegas. Pues amigos, no podemos robarle ni un minuto más a Kim. Te agradecemos y te agradezco un montón a ti que hayas compartido con nosotros tu experiencia y tu sabiduría, y bueno, pues muchísimas gracias. De nada, a vosotros.